Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy nos volvemos a reencontrar para trabajar y ¿se acuerdan que hace ya varias semanas atrás, exactamente creo que fue el 26 de marzo, yo compartí con ustedes una presentación de PowerPoint sobre los mitos en el que les grabé varios audios? Y estos audios tenían que ver con las características que tienen los mitos. También les compartí un link de Kahoot para jugar, espero que hayan podido jugar todos. Y al mismo tiempo, en la misma presentación PowerPoint, les conté el mito del origen de las estaciones. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a compartir la pantalla para que se acuerden un poquito más. Muy bien. Acá estamos. Perfecto. Se veía así. Espero que lo tengan todos. Seguramente los tienen descargados todos estos trabajos que fuimos haciendo en los mails. Seguramente lo deben tener. Y si no, bueno, se los vuelvo a enviar. Bueno, esta era la presentación de PowerPoint. Era sobre los mitos. Y en esa clase nos propusimos repasar un poquito acerca de las características, escuchar el mito del origen de las estaciones del año y también reescribir ese mito, ¿sí? Ahora bien, yo nunca pude leer esas reescrituras. Entonces la tarea para el día de hoy es que me envíen esas reescrituras, ¿sí? Bien. Para eso van a tener que volver a escuchar y releer lo que ustedes mismos escribieron, porque quizás quieran cambiar, modificar, mejorar, incluir algo que no hayan incluido en ese momento, ¿sí? Yo les había dicho, les había dado unas pautas que están acá, el origen de las estaciones del año, y las vamos a leer, ¿sí? Les había dicho que tenían que escuchar una vez y de corrido el cuento, el mito del origen de las estaciones del año, después que lo escucharan por segunda vez y que vayan pausando para poder tomar nota de ciertas cuestiones importantes a la hora de reescribir, como ser el espacio, el tiempo, los personajes, el conflicto, ¿sí? El problema, el desenlace, cómo termina la resolución, y luego escucharlo y finalmente por tercera vez para ya comenzar a escribirlo, ¿sí? Bien, yo les dije que había que hacer mucho hincapié en respetar e incluir los núcleos narrativos, que son esas partes de la historia que si yo no las incluyo, no tiene sentido, ¿sí? Pierde sentido, no se entiende bien. Muy bien. También les dije que podían hacer esta reescritura utilizando las notas que habían tomado previamente, ¿sí? Y el punto más importante es no reescribir mientras uno va escuchando, porque a mí lo que me interesa es ver y saber cuál es su propia voz, la voz de cada uno de ustedes en esta narración, ¿sí? También les dije que podían incluir diálogos, expresiones propias de este mito y ser prolijos. Entonces, la tarea, recapitulamos, la tarea es la siguiente. Me tienen que enviar esas reescrituras que hicieron. ¿Las pueden revisar? Sí, las van a tener que revisar antes de mandármelas, ¿sí? Si no la terminaron de escribir, la tienen que escribir. Bien, ¿cómo? ¿De qué forma me la van a mandar? En un archivo Word. Entonces, ustedes van a decir, bueno, pero yo la hice en hoja de carpeta. Muy bien, sacan una foto, la incluyen adentro de un archivo Word, ¿sí? Así yo puedo hacerles la devolución más fácilmente. El que quiere pasarla a Word, la puede pasar, no hay problema. Pero hay algo más, y esto va a estar junto a la reescritura, que es esta rúbrica, ¿sí?
Voy a compartir la pantalla nuevamente. Y acá, lo que ustedes están observando es una hoja que yo les voy a mandar, que tienen que completar con algún puntito, con alguna cruz, con algún tic. Es una rúbrica, esto es un elemento, es un instrumento de evaluación. Acuérdense que yo corrijo con rosa, así que ustedes pueden elegir cualquier otro color para completarla, y vamos a leerla la primera vez todos juntos, para que sepan. Cada vez que tengamos que escribir, ya sea una renarración, o una escritura creativa, o lo que fuera, ustedes van a tener siempre una hoja de rúbrica. ¿Para qué? Para poder ustedes mismos autoevaluarse, y también me sirve a mí como información para saber qué es lo que ustedes saben o creen saber hasta el momento, ¿sí? Esta rúbrica es muy sencilla, la vamos a ir agrandando, vamos a ir incorporando otras cuestiones a evaluar, pero para empezar está bien. Entonces, aparte de la reescritura del mito, ustedes me van a entregar esta hoja, ¿sí? Y dice así: lee atentamente y decidí en qué casilleros ubicarías tu cuento. En este caso, va a ser tu mito. ¿Sí? Entonces lo vamos a cambiar. O el mito de las estaciones del año. Vamos a ver esto. Estructura narrativa, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que la estructura narrativa tiene que ver con esos núcleos que no pueden faltar, esas partes esenciales del cuento, del mito, de la leyenda, de lo que fuera que están escribiendo, que no puede faltar, porque si falta no tiene sentido, ¿sí? A ver, un ejemplo es, yo por ejemplo empiezo con la introducción, y empiezo a describir a Perséfone, y dónde estaba, y qué estaba haciendo, esto y aquello, y de repente me voy al final. Y Perséfone vive 6 meses debajo de la tierra, con Hades, y no cuento el meollo de la cuestión, el problema, ¿sí? El conflicto. Bueno, no tiene sentido ese cuento. Tiene que tener una clara introducción, donde ahí ustedes puedan describir el tiempo, el espacio, los personajes, ¿sí? Ahí ya nos metemos de lleno en la historia. Tiene que tener, por supuesto, su nudo, es decir, la parte del conflicto. ¿Qué pasó? ¿Quiénes participaron de eso? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Sí? Y tiene que tener siempre un desenlace. Puede ser positivo o negativo. En este caso ustedes no tienen que inventar, tienen que reescribir, renarrar, ¿sí? Algo que ya está escrito por otra persona. Entonces, dentro de la estructura narrativa, leo mi reescritura y yo trato de ser lo más honesto conmigo posible y digo, bueno, a ver, ¿incluí todos los episodios necesarios para que el cuento se entienda? Si mi cuento, en este caso el mito, se entiende perfectamente porque están incluidas las partes principales y un poquito más, entonces me coloco aquí, ¿sí? Puedo hacer un clic, a ver, no sé si puedo acá, bueno, por ejemplo, vamos a hacer un insertan alguna forma, ¿sí? En este caso podría ser, a ver, bueno, ustedes seguramente lo van a encontrar mucho más rápido que yo. Yo voy a insertar ahora cualquier cosa para que se entienda y que se vea, ¿sí? Listo, ahí está. Muy bien. Entonces acá lo dibujo, y lo puedo llenar, le puedo cambiar el color, bueno. Todas esas cosas que ustedes son unos genios y hacen bárbaro, ¿sí? Bien, ahora, puede ser que después de leer mi reescritura, yo piense que incluí la mayoría de los episodios necesarios para que el cuento se entienda, ¿sí? Hay una diferencia entre todos y la mayoría. La tercera columna, incluí solo algunos de los episodios y hay partes del cuento que no se entienden. Si esto es así, ¿no? Se ponen acá, ¿sí? Bueno, no me deja moverlo, no importa. Ustedes me entienden, ¿sí? Bien.
Y la cuarta columna, la cuarta columna, como bien digo, es incluir pocos episodios importantes si es difícil entender el cuento. Lo mismo vamos a hacer con la cohesión, que tiene 2 ítems acá, hay muchos más, pero yo elegí solamente 2, el reemplazo de palabras y el uso de puntos y conectores. Tenemos los diálogos, en este caso no los voy a utilizar, no por ahora. Y luego el uso de mayúsculas, ¿sí? Podemos analizar un montón de cosas de nuestras reescrituras, pero vamos a centrarnos en esto, en la estructura narrativa, si están todos los episodios y se entiende. Vamos a también poner el foco en el reemplazo de las palabras. A ver acá. Usé diversos pronombres y sustantivos para reemplazar palabras. No hay reiteraciones en el cuento. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de decir Perséfone, 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 bueno, ella, la doncella, la muchacha, ¿sí? Eso es poder reemplazar para que no sea, cuando uno lo lee, cuando uno tiene muchas reiteraciones en una escritura, suena muy pesado, suena raro, suena eso, repito, 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 repito. Y eso lo que nos sucede cuando reiteramos tanto es que perdamos el hilo, nos empecemos como a distraer, porque no hay nada más que repetición, repetición, repetición. Entonces, eso fíjense bien. Bueno, si ustedes creen que pudieron reemplazar por otros sustantivos, usaron pronombres, ella, él, se ponen acá. Usé algunos pronombres y sustantivos para reemplazar palabras y hay pocas reiteraciones en el cuento. Usé pocos pronombres, bueno, así va, usé todos, muchos, diversos, hasta casi no usé pronombres y sustantivos para reemplazar palabras y hay muchas reiteraciones en el cuento. Vamos con el uso de puntos y conectores. Utilicé signos de puntuación y conectores, entonces, después, luego, más tarde, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás, de repente, hay un montón de cosas que pueden utilizar. Por eso quiero que ustedes realmente lo reescriban sin estar escuchando el audio para poder saber cuál es su voz en esta reescritura, ¿sí? Bueno, y los signos de puntuación, por lo menos nos vamos digamos, a detener en el punto, en la coma, que no sean oraciones eternas y largas, sino que tengan un sentido y que ese sentido ustedes se lo puedan dar con los signos, ¿sí? Bien. Entonces, utilicé muchos puntos, signos de puntuación y conectores, hasta utilicé pocos signos de puntuación y pocos conectores. Hay muchas reiteraciones, nuevamente. Y el último, en el que vamos a hacer hincapié, es el uso de las mayúsculas. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos trabajando sobre esto, ¿sí? Entonces, tenemos la primera columna, que es utilicé todas las mayúsculas necesarias en los sustantivos propios en el comienzo de la oración, etc. Pasando por la segunda, la tercera columna, llegando hasta la cuarta, utilicé pocas o ninguna de las mayúsculas necesarias. Bien. Esto es una muy buena forma de reflexionar sobre nuestras propias escrituras, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que lo hagan luego, después de la reescritura? Porque seguramente ustedes vean, uy, acá tenía que poner mayúscula y no la puse. Entonces tienen la posibilidad de poder ustedes mismos autocorregirse, ¿sí? Luego yo, con el rosa y otra forma, que ya voy a ver cuál es, voy a poner en la que creo que corresponde a sus escrituras, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta acá entendimos. Yo les voy a mandar la rúbrica, ¿sí? Y les voy a mandar también, por otro lado, este video y el cuento, el mito relatado, por las dudas de que alguno no lo haya guardado en la computadora o lo que fuera. El que quiere empezar de cero a reescribirla, no hay ningún problema. El que ya la tiene,
hecha y la quiere releer, la quiere mejorar, bárbaro. Pero lo que sí hay que hacer es la rúbrica de reescritura, ¿sí? Me suben esa reescritura junto con la rúbrica, ¿sí? Muy bien. Y después, en las reuniones próximas de Zoom, vamos a estar hablando sobre algunos de esos puntos de la rúbrica con algunos ejemplos reales de sus propias reescrituras, ¿sí? Y por otro lado, esas reescrituras, esas rúbricas, van a ir agrandándose, vamos a ir poniendo otros elementos a observar y a tener en cuenta. Así que, bueno, les mando un beso enorme, hay trabajo para hacer, es muy importante esta reescritura, y nos vemos la próxima. Les mando un besito. Chau, chau.